pasa en Chile nomás, no en Chile, ha pasado en otros países, pero ya que llegaran caracoles africanos gigantes, digamos que es súper llamativo de la forma en que llegaron. Bueno, me imagino lento, claro, caminando, arrastrándose, ¿sí? Exactamente. Bueno, pero que se encontró el primero, ¿no? Claro. Acá, el primero, sí, o sea, el primeros hallazgos en nuestro país. Sí, son 2 hallazgos. A ver, el primero fue en una planta ornamental de ingreso ilegal en la región del Tarapacá. Como 70 años viajando, ¿no? Bueno, pues tú eres alto también. Perdón. Mientras que el segundo es muy curioso porque en la región de Arica y Parinacota unos turistas trajeron una concha de un viaje a Brasil. Y pasó todo el tema y después apareció el caracol. Una cosa impresionante. Bueno, el SAC, fuera de broma, emitió alerta fitosanitaria. Vamos a hablar de este tema y queremos agradecerle a esta hora al jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del SAC, Rodrigo Estete, quien está a esta hora en contacto con la radio. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer, muchas gracias por este contacto. No, encantado. Rodrigo, primero que todo, bueno, es muy curioso la forma que entra, ustedes ya detectaron, no sé si han tenido más datos respecto de otros caracoles, porque ya sabemos estos 2 que están acá, ¿no? Sí, bueno, primero de todo aclarar que en realidad estamos frente a una plaga que no está presente en el país y que nosotros levantamos una alerta fitosanitaria con el fin de una u otra forma dar información a la comunidad frente a estos 2 hallazgos que de ninguna forma implican que está presente la plaga ya en Chile, sino que estamos frente a una plaga que encontramos, como tú lo señalás ahí, en una planta ornamentales ingresada ilegalmente, y otro es un hallazgo bien particular en Arica, donde se declara, y lo dejamos de esa forma, se declara que lo encontraron dentro de caracolas que ellos traían, vendría este caracol. Obviamente es bien particular porque efectivamente uno se encontró ahí a través de las redes sociales y que en el fondo estaba consultando a esta persona de qué tipo de caracol se trataba. Entonces efectivamente es bastante extraño, pero lo más importante acá es darle la información a la comunidad de que frente a, bueno, de partida no hacer ingresos ilegales de plantas. Ustedes saben que nosotros en todos los puntos de frontera tenemos un buen resguardo y normalmente alertamos que no se puede traer material vegetal. Y lo segundo, también entender que muchos países esto lo tratan por las dimensiones que llega a tomar este caracol casi como una mascota. Entonces, obviamente no son mascotas. Aparte la alerta fitosanitaria de poder causar daño a la agricultura, a los cultivos, está el tema de poder causar daño a las personas. Este caracol a través de su baba puede transmitir un nematodo que puede afectar a la salud de las personas. Y eso es lo que hemos realizado. Porque eso se decía que era muy peligroso, además, claro, del nombre, ¿no? Caracol gigante africano, pero decían que era muy peligroso. ¿Ese es el peligro que implica? Claro, el peligro que revista un poco Loreto es lo que señalaba yo recién, que en específico transmite un nematodo, que es otro tipo de agente biológico que puede causar problemas a la salud humana y que obviamente pasa a ser una zoonosis al transmitir estas enfermedades a las personas. ¿Y en qué se transforma eso, perdón? Para las personas, claro. Sí, pero me refiero a cuál puede ser el inconveniente para las personas. O sea, a las personas puede afectarle desde el punto de vista, incluso a la salud, desde el punto de vista estomacal, incluso cerebral puede llegar a causar problemas estos nematodos. Y es por eso que también nosotros alertamos al Servicio de Salud de estos 2 hallazgos y levantamos esta alerta, obviamente para que también esté preocupado de que no puedan ocurrir problemas a las personas. ¿Qué pasó con estos 2 caracoles? ¿Qué van a hacer con estos 2 caracoles? No, estos caracoles obviamente nosotros lo que hacemos eliminamos, son tratados como plaga y son eliminados. Particularmente uno de ellos está en identificación en el laboratorio donde fue determinado y el otro ya fue eliminado. Sí, se pueden haber reproducido, ¿con qué rapidez? Porque usted lo trata como plaga y uno asocia a plaga algo que se esparce con relativa facilidad y rapidez, ¿no? En este caso, ¿aplica? En este caso no, porque tenemos 2 intercepciones nomás y obviamente no estamos frente a un brote, una reproducción de la plaga.
podría ser que en otros casos, por ejemplo, cuando hemos tenido ingresos de caracoles, que a veces incluso entran adheridos a incluso productos que no están reglamentados, contenedores, vehículos, y que empiezan a reproducirse en algún centro de acopio, pero no es el caso. Si nos da un minutito, por favor, pues tenemos información en este momento con Néstor Augusto. Efectivamente, y es información que protagoniza Democracia Viva. Ha enviado hace solo instantes un comunicado, un breve comunicado de prensa de parte de la Fundación Democracia Viva. Señala que frente a los hechos conocidos en la opinión pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca, dicen ellos, les solicitaron boleta de garantía, cuestión que sí hicimos como fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio que se había firmado con la Seremía de Vivienda en la región de Antofagasta. Y agrega el mismo comunicado escueto de Democracia Viva que, respecto a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado sobre la retención de los fondos transferidos, no nos opondremos, dado que siempre hemos estado disponibles a devolver los fondos efectivamente ejecutados. Entonces, con esto señalan que es el propio Ministerio de Vivienda que nunca les pidió una boleta de garantía a la hora de firmar este convenio entre el Estado y la cuestionada fundación. Noticia en desarrollo que continuaremos informando. Bio Bio, siempre alerta. Le agradecemos a Rodrigo Astete, que es jefe de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas del SAC, por estos caracoles africanos gigantes en Chile, que ya sabemos que son 2. Sí, ¿no? Pero para clarificar, Rodrigo, lo que preguntaba Álvaro también, son esos 2 ejemplares nomás, se descarta que se hayan reproducido en el fondo. Claro, efectivamente estamos frente a 2 intercepciones que lo hablamos técnicamente nosotros, que son 2 hallazgos, y es por eso que levantamos la alerta. No estamos frente a un brote y tampoco que se esté reproduciendo la plaga dentro del país. Sí, Rodrigo, entiendo que de todas maneras en algunos países límites, digamos, con nosotros, sí hay estos caracoles, sí ha habido mucho más de estos caracoles, ¿no? Así es, los países limítrofes, nosotros tenemos los caracoles, efectivamente está en Argentina, en Perú, en Brasil, particularmente existe como plaga y obviamente ocasiona serios daños tanto a los cultivos y obviamente lo que señalaba yo recién como transmisor de enfermedades que puede producir una zoonosis. Porque devoran los cultivos, es una cosa más o menos así, ¿no? Exactamente, claro, con la envergadura que puede llegar a alcanzar, obviamente un caracol que puede llegar en estado adulto a medir hasta 30 centímetros. Es grande. Es grande. Oh, sí. Claro. Néstor se quedó acá en el estudio, quiere preguntar algo. Está interesante. Sí, Pregúntale. ¿Y cuánto 30, en alimentación? ¿Cómo se alimenta? Sopa de caracol, pues. Rodrigo. No. Se alimenta, claro, efectivamente los caracoles son se alimentan de vegetales, son obviamente... ¿Una lechuga entera? Claro, efectivamente en estado adulto puede llegar a esas dimensiones. Obviamente en estado juvenil o primario son bastante más pequeños, que son en los estados en que lo hemos detectado. Sí, son bonitos, ¿ah? Estamos viendo imágenes. Perfecto. Por eso el llamado a que no pueda traerse incluso como mascota, porque en algunos países se confunden y tienden incluso a pensar que puede ser una mascota exótica en realidad. Rodrigo, y estoy viendo tele con mi caracol. No se va a escapar por lo menos. Pero Rodrigo, literalmente este hallazgo, el de la región de Arica y Parinacota, es que estas personas que venían de Brasil preguntaron por redes sociales, no sé, de qué tipo es este caracol, empezaron a hacer esas preguntas. Sí, entiendo que fue de esa forma. En el fondo quería saber si era un caracol acuático o era un caracol terrestre, cómo se alimentaba y ese tipo de cosas. Para quedárselo, digamos. Sí. Una pregunta, porque es más grande que cualquier caracol que uno conozca, digamos, acá. Efectivamente, pero eso no estaba adulto. Que también corre, digamos, ¿no? No, sí que no. Ya. Oiga, bueno, Rodrigo. De la mano, sí, muy grande. Esto podría ser muy destructivo, Rodrigo, si, por ejemplo... Obviamente, obviamente por la voracidad y todo, esto pasaría a ser una plaga, y en el fondo como cuando ingresa cualquier plaga, entra a ocupar y a desplazar obviamente a otras plagas que puedan existir en el país,
y con todo el desequilibrio que ocasiona en los cultivos. Y obviamente pasa a ser complejo. Hay una pregunta que se está repitiendo, mucho en el WhatsApp, hay que hacerla, ¿no? Pese a que usted ha dicho que son peligrosos, que hay que sacarlos, ¿no? Y que la alerta, en fin. Pero están preguntando mucho si se comen. Es importante porque hay que entregar la información a las personas. Es evidentemente un caracol que llama la atención, es mucho más grande, con otras características, pero evidentemente me imagino, Rodrigo, que no se come. Claro, bueno, lo comenté yo, puede causar una zoonosis, su baba, puede llevar los nematos y obviamente puede causar serio daño a la salud. No, pues los caracoles que normalmente son de consumo, que no sé, los franceses, todos comen, son caracoles que se crían para dichos fines y una que obviamente son especies específicas que se utilizan para el consumo. Rodrigo estaba recordando, yo soy de Los Ángeles, nacido y criado ahí en los campos de la región del Biobío, y me acuerdo cuando era chico, estoy hablando del 94, 95, alguien llevó quique, que son estos, es un mamífero. Un mamífero, sí. Ya, y sabes que se escaparon y fue un tema porque se comían o atacaban gallinas en el campo, a los conejos, y fue todo un problema. ¿A qué se parece un quique? Como ¿cómo lo podríamos decir? ¿Un hurón? No, ¿cómo se llama eso? Sí, como un hurón, ¿no? La familia de un mamífero, claro, pero claro que es y se reproducen muy rápido, Rodrigo, también. Entonces el daño que se puede generar puede ser increíble de no tener conciencia sobre justamente estas advertencias que hacen ustedes desde el SAC. Correcto, en el fondo nosotros levantamos una alerta desde el punto de vista de nuestro quehacer, que es fitosanitario, pero obviamente al llegar una plaga nueva a un sector produce un desequilibrio total, como lo señalas tú, Rodrigo. Sí, era Néstor Aburto el que estaba contando. Perdón, no se preocupe. Rodrigo Astete, muchas gracias por aclararnos esto. En todo caso, cualquiera que vea un caracol medio grande, ya que comunicarse con el SAC de inmediato. Correcto, nosotros hemos transmitido ahí desde el punto de vista de comunicación, incluso en las redes de información, y en nuestras oficinas, tanto sectoriales como regionales, totalmente abiertos para aclarar cualquier tipo de duda a la comunidad, porque para nosotros es muy relevante, obviamente, que esta plaga no ingrese, no se establezca en nuestro país. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Encantado, muchas gracias. Que estén muy bien. Que esté bien. Oiga, por eso dicen, ¿estaba hecho un quique? ¿Andaba hecho un quique? No, hizo mañana, yo una vez tuve un enfrentamiento. Es por lo sí, lo que pasa es que en mi casa habían codornices. ¿Ya? ¿Se conocen las codornices que son que tienen sus moñitos? Que está la codorniz chilena, la del campo. Comía. Teníamos codorniz de campo, de Chile, pero también mi papá se le ocurrió tener la codorniz japonesa, si mal no recuerdo, que es como un pollito más chiquitito, que no es igual a la codorniz chilena. Los que saben de esto van inmediatamente a recordar. Y un quique se metió y empezó a atacar las codornices, pues las codornices volaban y trataba de atacarlo, entonces hubo que entrar a un frente a frente con el quique. Y tienen un olor y tienen... Quique? Un gato, un gato. Sí, se parece mucho a un 30 hurón. centímetros, 40 centímetros en su etapa más adulta. Y muchas veces yo siempre tuve la sospecha que alguien lo llevó, yo era chico, pero igual medio intruso, tuve la sospecha porque los conejos estaban dejando la escoba con las plagas de conejos en los campos, con las hortalizas, con los pinos, porque se comían los brotes de los arbolitos que se plantaban, qué sé yo. Entonces el quique atacaba a los conejos. Y yo creo que por ahí había como un control. Que el animal, que nadie entiende. Claro. Sí. Oye, un auditor, Simón, nos dice que son hediondos. El hurón es introducido y que el quique es nativo. Ah, mira, Pepe Le Puf. Se parecen mucho. Pepe Le Puf vendría siendo un quique. No, pero es un zorrillo apestoso. Bueno, acá está diciendo. La gente está escribiendo también. Estamos tratando de buscar. Son primos. Como Pepe Le Puf. Hay varias personas que están. Dice acá los quiques son hediondos. ¿Usted sabe cómo se llama Pepe Le Puf? Chingues, le dicen chingue acá. No, y atropellar uno de ellos es terrible porque el olor se impregna. Porque daña al animal también. No, obvio, pero es que tienen un olor que es muy fuerte. Muy fuerte, muy fétido. Sí, el verdadero nombre de Pepe Le Puf. Que en el campo hay que decir, en el campo pasan ese tipo de accidentes en una parte seria y acá una parte. No, que el verdadero nombre de Pepe Le Puf, por fin lo encontramos. ¿Sabemos cuál es? José Le Puf. Conozco varios. Sí, ya. Oiga, gracias. ¿Se queda? ¿Se va a quedar? Quédese para el final. Pero por mi María Loreto, que está bien. Usted sabe que donde está María Loreto está yo lo sé. Vamos a hacer un estelar de televisión nosotros. ¿Podemos ir? ¿Cómo vamos a pasarnos la vida hablando de computadores, de fundaciones, de robos? ¿No? ¿Para qué? Si el técnico los auditores estaban preguntando si los caracoles se llevaban los computadores.